9:46 de la mañana, Lorenzo Ramírez, periodista económico. Lorenzo, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, José Antonio. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás viviendo el DeepSeek? ¿Cómo estás viviendo el movimiento? ¿Y te crees realmente que China va a liderar la inteligencia artificial? En lugar de haberte ido a Davos, a lo mejor te tenías que haber ido a ver qué estaban haciendo los señores de DeepSeek, ¿no? Porque la verdad es que el movimiento ha sido estratégico. Yo creo que este es un fenómeno que tiene prácticamente de todo, tiene un contexto financiero, tiene un contexto también tecnológico y geopolítico importante, ¿no? Vamos a ver cómo se van comportando hoy esos mercados, esas bolsas, que la verdad es que la semana ha arrancado con unas turbulencias en el mundo tecnológico que, aunque a algunos les pueda parecer un cisne negro, yo creo que en realidad es más blanco de lo que parece, ¿no? Es verdad que tiene componente de cisne negro, pero lo que sucede es que aquí hay un problema. Yo creo que es un problema de nuestra sociedad, sobre todo en Occidente, porque en Oriente ya lo tenían, pero para nosotros es nuevo, muy extendido, que se deriva de no querer ver lo que tenemos delante por emplear un pensamiento que excluye pues lo que no interesa al argumento oficial o a lo que nos intentan presentar, ¿no? En primer lugar, hay que tener claro que la industria tecnológica de Estados Unidos ha crecido, y esto es indudable, al calor de unas valoraciones bursátiles basadas en unas expectativas que, como casi siempre suele suceder, están infladas, sobre todo si vienen de la mano. Este es un componente que en las últimas horas no se destaca mucho, si viene de la mano de una expansión monetaria sin precedentes, sobre todo durante el COVID. Es decir, las burbujas no son posibles si no hay creación de ingentes cantidades de dinero de la nada, de liquidez, no basadas en el ahorro real, ¿no? Claro, no es lo mismo estar destinando una parte del ahorro de la sociedad a invertir en una serie de compañías por unas expectativas, que ese dinero se cree de la nada y que a su vez las gestoras lo vayan poniendo en estas firmas, ¿no? Al final hemos visto o vivimos una burbuja. Algunos consideran que es una burbuja tecnológica, otros hablan de la everything's bubble, ¿verdad? La burbuja del todo, que en algunas variables, en el caso tecnológico, pues es muy superior a la que vivimos a finales de los años 90 y hasta meses previos al 11S, con esa burbuja de las .com, con unas bolsas de valores de las naciones, sobre todo occidentales, que fueron experimentando ese rápido aumento de valor debido, en aquel caso, al sector de Internet y a lo que se planteaba Internet y a la llamada nueva economía. Además, en este sector, además de levantarse sobre expectativas y no tanto sobre hitos cumplidos, sino sobre promesas, ¿no? Hay otra característica desde un punto de vista monetario y financiero que se relaciona con esto, más bien con sus acciones, y es que, como bien sabe buena parte de nuestra audiencia, se vuelven muy sensibles a los cambios en las tasas de interés, en los tipos de interés, en política monetaria. Cuando hay una política monetaria más restrictiva, pues esto implica que los inversores pues al final requieren un mayor rendimiento para su inversión debido al aumento del coste de endeudamiento, y esto a su vez pues afecta sobre todo unas acciones tecnológicas cuya alta valoración se basa precisamente en unas ganancias futuras que todavía no sabemos si se van a producir, unas ganancias futuras que se descuentan con mayor fuerza debido a tasas de interés más altas, y al final esto hace pues que haya terremotos, que haya cierta volatilidad y que esto afecte a las acciones. Este es un punto que no se está destacando mucho en los análisis y que va de la mano con el enfrentamiento entre la Reserva Federal y Trump, que ya hemos visto en las últimas horas cómo este enfrentamiento va a ser más que notable, y con una Reserva Federal que está lanzando mensajes indicando que podría no ser tan laxa en su política monetaria, sobre todo si la cuestión arancelaria de la nueva administración se cristaliza. Esto es muy relevante, no ha sido el factor que ha disparado esta especie de terremoto. La clave es ese cambio de paradigma, o la posibilidad, mejor dicho, el cambio de paradigma sobre el que nos han dicho que se va a construir la tecnología de la inteligencia artificial, de esa cuarta revolución industrial, como la llama el Foro Económico Mundial, y ahora también la nueva administración Trump, planteando que el paradigma este puede ser erróneo, o al menos tener una serie de agujeros que ponen en duda una serie de creencias que han ayudado a impulsar estas cotizaciones, sobre todo de las firmas estadounidenses. Aquí hay dos elementos con respecto a DeepSeek fundamentales. En primer lugar, la capacidad de poder conseguir resultados tecnológicos similares, en algunos casos es verdad que superiores, con un coste mucho menor, esa cifra mágica del 95% que se viene repitiendo en los últimos días, y lo que ello se deriva desde un punto de vista energético. Tú hacías hincapié ayer en el especial que hicisteis, a mí me parece esto quizás lo más relevante, porque esta inteligencia artificial nos habían dicho que necesitaba unos recursos tan grandes que han llevado incluso a la nueva Casa Blanca a decretar el estado de emergencia energética, precisamente para impulsar esa infraestructura ligada con la inteligencia artificial, con los centros de datos y también con las centrales de generación eléctrica que lleva aparejadas, y el consumo de agua, que se nos olvida pero también es importante. A esto se añade
el momento que escoge China para realizar el anuncio. ¿Cuándo lo hace? Pues lo hace el viernes de una semana en la que concluía el foro de Davos, en el que se hablaba de la inteligencia artificial como factor fundamental. Ya sabes que ellos están muy obsesionados con esto, y con un Trump que acaba de anunciar el proyecto Stargate, donde la inteligencia artificial pues serviría para algo más que para realizar búsquedas en Internet o resolver problemas cotidianos, incluso planteando esa fusión con el sector sanitario. Claro, pocos se esperaban que la innovación que tiene hoy a medio planeta en vilo no fuera norteamericana, sino China, con esa pequeña compañía, con esa startup que ha presentado ese modelo de inteligencia artificial de código abierto. Y esto también es importante. ¿Por qué es de código abierto? Es decir, esto tiene dos elementos. Por un lado, te permite ver las tripas de este sistema y utilizarlo. Es decir, esa economía de escala se consigue gracias a que es código abierto, porque hoy es DeepSeek, pero mañana puede ser otra firma. Y de esa manera, al poder ver las tripas, puedes comprobar hasta qué punto es real, o lo que se promete puede ser humo. Y además, esto pone en duda la rentabilidad de aquellos proyectos cuyos ingresos dependan de propiedad intelectual. Claro, DeepSeek se ha aprovechado, vamos a decirlo así, entre comillas, de las inversiones de las competidoras norteamericanas, sobre las cuales ha edificado su infraestructura, que esto es algo muy común también cuando se está en los albores de una tecnología, y sobre todo cuando existen unas relaciones de interdependencia entre esos gigantes, China y Estados Unidos, que aunque muchos quieran esconder, pues son esenciales para ambos, tanto a nivel de software como de hardware. Y por último, porque esto tiene muchos componentes para no extenderme más, también hay que indicar que la propuesta de DeepSeek destaca por no usar chips de última generación, que es una de las razones de su bajo coste, que demuestra que cuando tú le pones puertas al campo, cuando se imponen sanciones, cuando no se permite a determinadas compañías suministrar la materia prima a tus adversarios geopolíticos, estos pueden trabajar para superar esta barrera haciendo más con menos. Entonces, los técnicos de esta empresa china, al no tener acceso por mandato de Washington ni a los chips de Nvidia, aunque los están comprando en el mercado negro, como todo el mundo sabe, ni a las máquinas famosas, ¿no?, de la holandesa ASML, que es las máquinas que se emplean para fabricarlos, pues han logrado ser más eficientes usando recursos de procesamiento mínimos en comparación con los que emplea pues ese famoso gigante ChatGPT de OpenAI, y también con un uso de memoria muy inferior. La importancia energética viene más que nada por ese uso de memoria inferior, por esa capacidad de procesamiento que no es tan elevada como se necesita en el caso de ChatGPT. Y esto, a su vez, como comentaba antes, pues pone en duda todo un sistema que nos habían hecho creer y que era muy caro. Era muy caro, y como era muy caro, solo estaba al alcance de Estados Unidos. Entonces, ya vemos que no. ¿Esto implica que China gana a Estados Unidos en inteligencia artificial? Hay autores que apuntan eso desde hace años. Hay un libro de Kai-Fu Lee que se llama Superpotencias de la inteligencia artificial que plantea ese escenario, pero tampoco necesariamente. Pero lo que sí supone es un baño de realidad en una pugna tecnológica de la que va a depender en buena medida esa batalla hegemónica que mantienen los dos países, y que, como esta cuarta revolución industrial, pues no ha hecho nada más que comenzar. Estamos en los albores de un nuevo mundo. Y la gente tiene que entenderlo. Y vamos a vivir muchos cambios exponenciales. Y esos cambios exponenciales van a ir de la mano de la volatilidad. Eso es así. Y si no estamos atentos, esos cambios desde un punto de vista social y económico seguramente también pues nos pueden pasar por encima, José Antonio. A mí me interesa ver tu opinión alrededor de que las .com pincharon y muchas siguieron hacia adelante. Pero el modelo cambió y hubo un pinchazo que afectó al conjunto del sistema. No. ¿Crees que estamos en la misma situación que en el 2000? ¿Que hay empresas que van a continuar y que van a liderar, pero que muchas otras, las terras de nuestro momento, se van a quedar por el camino? Sí, sí. En todos los fenómenos de crecimiento, de un nuevo desarrollo, siempre va a haber gigantes que se queden por el camino, siempre va a haber empresas que van a pasar de 100 a 0, y esto hay que asumirlo. Y esto hay que asumirlo porque además estamos en un ámbito que es el tecnológico, en el cual las innovaciones se suceden y, como estaba comentando antes, es innovación sobre innovación de otro. Y gracias a los sistemas de código abierto también, no es como antes, con lo cual tú puedes tener acceso con un coste muy bajo a la tecnología de los demás para mejorarla, ¿no?, y para ir potenciando. Y esto además es un triunfo del mundo del código abierto, del mundo de la democratización de la tecnología, si queremos llamarlo así, por encima de la propiedad intelectual, ¿no?, o por encima de determinadas empresas que nos han estado vendiendo que necesitaban nuestros recursos de forma ingente, ¿no? Y luego hay un componente geopolítico también con el tema de las .com que a mí me da miedo, a mí me da mucho miedo, es fundamentalmente
todo lo que tiene que ver con el componente económico de la guerra contra el terror, como se denominó después del 11S, tiene dos factores. Uno, evidentemente, la cuestión energética, ese petróleo, esa lucha por el petróleo. Ya Estados Unidos no necesita petróleo, con lo cual en ese contexto hubiera sido difícil convencer al personal de que había que iniciar esa guerra contra el terror, por mucho que Israel fuera quien estaba presionando. Pero luego hay un componente económico que es intentar promover o justificar una serie de medidas de gasto público para salir de una crisis. Es decir, si uno se coge los datos económicos de Estados Unidos antes del 11S, a finales del año 2000 ya había problemas económicos serios. Es decir, ya se estaba viendo cómo el sistema empezaba a romperse las costuras. El sistema basado fundamentalmente en las expansiones de liquidez. Es imposible que haya burbujas si no hay creación de liquidez a mansalva. Y ahora estamos en el momento en el que se ha creado la mayor liquidez del mundo. En el caso de la pandemia, ¿no? Se ha creado en el año de la pandemia, se crearon la mayor cantidad de dólares que se habían creado nunca. Y luego, además, la pandemia tiene un factor importante también para impulsar el tema tecnológico, y es que nos hizo creer que esa revolución tecnológica o esa demanda masiva tecnológica se iba a adelantar, porque evidentemente estábamos todos en casa y consumíamos fundamentalmente contenido audiovisual y empleábamos la tecnología, y se vivió una explosión tecnológica. Bueno, todos esos factores hacen que haya una burbuja evidente, y va a haber compañías que van a desaparecer por completo, va a haber compañías que no conocemos hoy, que serán referencia dentro de unos años, pero bueno, eso es parte del juego, ¿no? Aquí la cuestión es cómo el ámbito geopolítico va a intentar alterar este juego en una pugna que en buena medida pues vemos solo una pequeña parte de ese iceberg, pero ese iceberg es muy grande y en algunos casos más de uno se va a chocar directamente y va a naufragar, ¿no? Y otros aprovecharán esos restos del naufragio para crear cosas nuevas. Es la destrucción creativa, de alguna manera, de la que hablaba Schumpeter, y que siempre tiene la mala noticia de que deja muchos cadáveres por el camino. Solo una cuestión más alrededor de DeepSeek. ¿Es el punto final de Europa? Es decir, ¿es el punto final, es el último tren que se le escapa a Europa? Se nos fueron las .com, se nos fue todo el entorno también de los coches eléctricos, de esa transición energética también. Parece que se nos está yendo ya definitivamente el caballo de la inteligencia artificial. ¿Se acabó? ¿Es punto final? Bueno, el problema es que son clavos que se van poniendo en el ataúd y llega un momento en el que el ataúd tiene casi ya más clavos que madera, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta lo que han hecho nuestros burócratas en los últimos años, o prácticamente desde la creación de la Unión, ¿no? Aquí tenemos distintos modelos y distintos enfoques a todos los niveles, y luego sobre todo los recursos que tenga cada uno. Es decir, el ámbito tecnológico va muy ligado al desarrollo energético. China eso lo tiene claro desde hace muchas décadas, Estados Unidos también. Europa ha renunciado a tener energía abundante y barata, metiéndose en esa idea de la transición ecológica, de la descarbonización, eso que yo denomino de forma bien significativa la soga verde. Hemos considerado, y ahora se nos vuelve otra vez a poner sobre la mesa a raíz del plan Draghi, que vamos a ir viendo alguna concreción en los próximos días, que todo esto se puede solucionar, o que podemos recuperar parte del terreno perdido gracias al gasto público, gracias a la subvención / inversión, que ya no se sabe muy bien lo que es gasto público e inversión, y esto es un gran error. Es decir, Estados Unidos ha logrado un desarrollo tecnológico con apoyo gubernamental, claramente, pero sobre todo basándose en la innovación, basándose en el emprendimiento. Es verdad que cada día eso se va reduciendo más y vamos a una economía más dirigida, pero fundamentalmente, bueno, pues la propia cultura norteamericana del emprendimiento. Es verdad que con el Pentágono detrás, es verdad que en algunos casos con las agencias de inteligencia, eso de que las empresas nacen en un garaje es una gran mentira, pero hemos ido viendo cómo esa cultura del emprendimiento pues, ha ido impulsando, ¿no?, una serie de desarrollos en la historia de Estados Unidos, la historia del desarrollo de la economía de Estados Unidos. En China se ha hecho de otra forma. En China lo que se ha promovido ha sido una especie, aunque suene extraño, una especie de capitalismo salvaje, sobre todo en los primeros estadios del desarrollo empresarial. Es decir, tú vas al contexto corporativo de las pequeñas startups chinas y ahí no hay ningún tipo de regla ni regulación, van a dentellada limpia con las navajas en la mano, y esto evidentemente pues hace que haya víctimas, pero también que el que sale reforzado o el que triunfa en esa especie de lucha de gladiadores pues evidentemente es el más fuerte, y entonces ahí es cuando entra el gobierno y suministra los recursos y suministra pues todo ese respaldo también geopolítico, y hace pues que evidentemente pues estas compañías sean absolutamente punteras. Europa no tiene ninguno de los dos desarrollos. Entonces se quiere fijar o quiere aspirar a ese emprendimiento de Estados Unidos cuando realmente pues todas las carreras técnicas nos las hemos cargado, cuando nos hemos cargado la educación, cuando nos hemos cargado el emprendimiento y cuando hemos hecho una cultura de la subvención del ciudadano, y por otra parte intentamos coger la parte del modelo chino que se basa en el gasto público y en la inversión. Bueno, pues evidentemente lo que estamos haciendo es coger lo peor de los dos mundos, y ese es el principal problema. Algunos
aprovechan ahora y dicen, no, el problema es que hay desunión y hay que ir a unos Estados Unidos de Europa. No, señores, aquí el problema fundamental es que nos hemos dormido en los laureles, que hemos pensado que nos iba a venir todo dado desde fuera y que éramos los reyes del mambo. Y estamos viendo cómo la historia nos pasa por encima y cómo además ahora somos campo de batalla, literalmente, tanto en lo bélico como en lo tecnológico como en lo económico, y como planteaba Trump con toda su política arancelaria, que si quieres podemos hablar ahora un poco de eso, y el discurso que dio en Davos es, mirad, no solo quiero que me compréis a mí, sino también quiero vuestras empresas, las que sean competitivas, y vosotros pues os vais a convertir en un cementerio al aire libre, ¿no? Y yo creo que eso es lo que explica en buena medida todo lo que está sucediendo tanto socialmente como económicamente en Europa en los últimos meses, ¿no? Y ahí hemos tenido el caso, ¿no?, de Colombia en las últimas horas también, en esa noche del domingo, pero parece que el camino va mucho más lejos. Sobre todo, bueno, también es verdad que se está viendo una reacción fuerte desde México, se vio una reacción de Yenca, ¿no?, en Petro. ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto que está sucediendo alrededor de Trump y la inmigración? Claudia Sheinbaum en México, yo creo que, fíjate que yo la he criticado en numerosas ocasiones, yo creo que ahí ella sí que estuvo mucho más hábil, ¿no?, de lo que ha estado Petro aquí, porque Petro ha sido empleado de sparring, porque el aviso o lo que sucede este fin de semana con respecto a Colombia, el tema migratorio, tiene dos lecturas, una en clave hispanoamericana o latinoamericana y otra en clave europea, y que tiene mucho que ver también con la conversación que mantuvo Trump con la primera ministra de Dinamarca, ¿no?, en relación con el tema de Groenlandia. Aquí Trump lo que está dando es un aviso navegantes y está diciendo, yo estoy haciendo declaraciones, las he hecho en campaña, las estoy haciendo ahora ya como presidente, pero no voy de farol. Había muchos funcionarios europeos, sobre todo europeos, lo contaba Financial Times también en las últimas horas, a raíz del tema danés y de Groenlandia, que pensaban que bueno, que Trump iba a realizar una serie de discursos de cara al público, pero que luego en las conversaciones con los dirigentes europeos pues iba a mostrar otro tono, y no ha sido así. Entonces tenemos la espada de Damocles arancelaria, ¿no? Una espada de Damocles que además demuestra que los aliados, socios y los que no son tan socios de Estados Unidos no tienen capacidad para oponerse. Es decir, en el momento en el que Trump ha pegado un puñetazo encima de la mesa, Petro ha intentado ir de cara y amenazar también con aranceles a Estados Unidos, incluso planteaba, ¿no?, que iba a deportar a ciudadanos estadounidenses que estuvieran en Colombia de forma irregular. Bueno, en 4 horas estaba ya Gustavo Petro con los pantalones en la mano y entregándole prácticamente el país a Donald Trump, porque no puede hacer mucho más. Lo único que puede hacer es amenazarle con acabar con esas bases militares estadounidenses que hay en Colombia, y eso no lo va a hacer, evidentemente no lo va a hacer, porque la capacidad de maniobra es muy pequeña. Trump está aprovechando toda esa estructura de secuestro, de alguna manera, que ha realizado la OTAN, el establishment, Washington, Londres, como quieras denominarlo, a lo largo de las últimas décadas, y ahora pues está poniendo encima de la mesa, dice, oye, ahora que yo soy el que mando, que dependéis estrictamente de mí, que Europa está muerta y que no queremos que os echéis en manos chinas, bueno, pues ahora yo voy a imponer mis reglas, y además lo voy a hacer de una forma pues bastante evidente, ¿no? En España, cuidado, porque España va a ser uno de los países diana de Donald Trump, y nos va a utilizar además como ejemplo, aprovechando pues esa relación creciente también que tiene Estados Unidos con Marruecos, y que va a potenciar en los próximos años, y además nos van a dar bofetadas, nos van a dar sopas con ondas a los españoles, aprovechando que Pedro Sánchez pues de alguna manera se ha convertido pues en el vocero, como dicen en Hispanoamérica, en el portavoz de todo aquello que tiene que ver con oponerse a las políticas de Trump o a ese nuevo mundo que empieza con Trump, ¿no? La industria agrícola española va a sufrir mucho, estamos ya viendo desabastecimientos importantes en el caso del aceite de oliva y del vino en Estados Unidos, y esto, bueno, pues es muy importante en un momento además en el que el sector agrícola español está sufriendo mucho. En Davos también, pues la intervención que tuvo Trump, supongo que coincides conmigo, es una intervención muy poco común en ese tipo de foros, porque él va a enmendar la mayor, es una enmienda a la totalidad y además no se corta para nada. Luego esto se produce en un momento en el que Estados Unidos congela durante 3 meses todas las ayudas exteriores a otros países, incluida la de Ucrania, con lo cual presiona un poquito más en el ámbito económico, aunque va a seguir en el ámbito militar. Y luego, bueno, pues con esa situación que tenemos de Ucrania,
que no sabemos realmente pues cómo se va a completar. Hemos visto en las últimas horas también en prensa ucraniana, donde se planteaba o se especificaba un poco más ese proyecto que avanzó ya hace meses el Wall Street Journal, ahora en un plan de 100 días para la paz en Ucrania, que contempla desde el punto de vista económico que algunas sanciones contra Rusia pues serían levantando inmediatamente después de la conclusión de un acuerdo de paz que podría llegar en abril o en mayo, pero otras se mantendrán durante varios años. Se hablaba de un trienio dependiendo del cumplimiento por parte de Rusia de parámetros del acuerdo, con lo cual se van a levantar parte de las restricciones a la importación de recursos energéticos rusos a la Unión Europea. Esto será una buena noticia, pero durante un periodo de tiempo determinado los europeos vamos a tener que pagar, si este plan se lleva a cabo, un impuesto especial por el consumo de estos productos, que no le vamos a pagar a Rusia, sino que en este caso le vamos a pagar a Ucrania para esa famosa reconstrucción. Es decir, tenemos ahí otro elemento importante que hay que estudiar, ¿no? La verdad es que el futuro para Europa con Donald Trump se presenta muy negro, porque estamos ante la segunda parte de un proceso. Es decir, Biden era la primera parte, esto lo especificaba muy bien la corporación RAND en su informe de 2019. Primero se ha creado esa situación de urgencia y de necesidad y de mayor dependencia de Europa con respecto a Estados Unidos, y ahora Estados Unidos pues se va a cobrar la pieza en una figura de un Donald Trump que además bueno, pues encuentra cierta satisfacción en este entorno y que se mueve como pez en el agua en un mundo en el que nuestros burócratas europeos pues están a la luna de Valencia, ¿no, José Antonio? Una cuestión más. Y sí comparto contigo esa fotografía alrededor de Trump, de Davos, y cómo era el planteamiento que planteaba o que ponía encima de la mesa. Una duda en 2025 que empieza ya a coger mucho cuerpo. ¿Estamos ante las puertas de las revoluciones de los colores? Bueno, estamos viviendo una reedición de las revoluciones de colores, esas que se vivieron en Europa en el año 2000, 2005, en esa serie de procesos políticos en el este de Europa. Son muy similares a los que vivimos los que estamos viviendo ahora, muy similares a los que vivimos cuando comenzó este siglo, ¿no? Bajo esa bandera de las revoluciones de colores, que nos decían que eran movimientos populares de defensa de la democracia frente a la dictadura rusa, pero que en realidad, pues hoy como entonces, van dirigidos a eliminando la capacidad precisamente de Rusia de llegar a acuerdos políticos y comerciales con unos países cuyos ciudadanos en muchos casos pues no quieren cortar esos lazos, a pesar de la presión constante de la OTAN y de la Unión Europea para que lo hagan. No es casualidad que se esté produciendo ahora que empezamos a ver el principio del fin de esa guerra de Ucrania, al menos en lo geopolítico, porque en la medida en que se levanten sanciones ya dependerá de los propios gobiernos si hacen o no negocios con Rusia. El propio Thierry Breton, ex comisario europeo, uno de los pata negra de la Comisión, dejaba clara hace unas semanas la postura del establishment occidental, cuando admitía, además sin ningún tipo de tapujo, que no iba a permitir Bruselas que en Alemania gobernara un partido que defendiera el fin de las sanciones a Rusia, del mismo modo que se ha hecho en Rumanía, usando para ello además unos tribunales cuya independencia es inexistente, abriendo además ese melón de que a lo mejor en Europa, en Occidente en general, ese orden basado en reglas es una gran mentira, que en realidad no está basado en reglas, sino que está dirigido desde arriba. Tenemos el caso de Moldavia, tenemos el caso de Georgia y ahora el de Eslovaquia, que también es evidente, ¿no? En aquellas revoluciones de colores ya se ha podido demostrar, está más que demostrado, por mucho que haya algunos que lo sigan negando, el papel de la administración de Estados Unidos, de la CIA, de organizaciones como Open Society Foundation, como la National Endowment for Democracy, como la USAID, cuya sombra pues vuelve a aparecer ahora. Y si algunas semanas, pues hace algunas semanas poníamos ese foco en Moldavia, pues ahora lo tenemos en Eslovaquia, con un primer ministro al que le pegaron un tiro, sobrevivió milagrosamente de un atentado físico y ahora está denunciando otro atentado, en este caso político, que no solo tiene paralelismos con estas revoluciones de hace 20 años, sino que también es muy similar a la que se produjo en la plaza del Maidán en 2014, que es el momento, que mucha gente no lo entienda, es decir, la guerra de Ucrania comienza en ese momento, sobre todo desde el punto de vista mental de China y de Rusia, que se empiezan a preparar para la ruptura que estamos viviendo en estos momentos. Esto es algo que Europa tampoco ha hecho. Estados Unidos en buena medida sí se ha preparado, China y Rusia se han preparado mucho más, pero Europa no se ha preparado. En buena medida también porque los propios dirigentes europeos no entienden lo que pasó en ese Maidán, ¿no? Y ahora pues tenemos un escenario en el que tenemos la gente en la calle en Eslovaquia, en la Plaza de la Libertad de Bratislava el pasado viernes, ¿verdad? Veíamos unas imágenes tremendas. Estamos viendo protestas que se organizan también fuera de Eslovaquia, en República Checa, en Irlanda, en Alemania, en Polonia, ligadas a Eslovaquia, y está diciendo Fico que tiene informes concretos sobre la participación de agentes extranjeros. Claro, ahora estamos en un contexto
en el cual, si se hace público algún tipo de informe en el cual se plantee que hay un golpe de Estado, que hay una injerencia extranjera, si en algún momento este informe del que habla Fico pues llega a nuestras manos, diga lo que diga, va a ser negado por la OTAN y van a acusar a Fico de desinformar. Y al revés, ¿no? Fico va a insistir mucho en que es la realidad. Entonces, estamos en un momento en el que se nos va a elegir, se nos está obligando ya a elegir trinchera. Y entonces, mientras nos peleamos, pues los ingenieros sociales de los dos bandos siguen provocando cambios políticos, siguen generando revoluciones, siguen realizando operaciones de guerra híbrida, operaciones también militares de falsa bandera, manipulando, orientando mensajes, usando propaganda, ruido, para mantenernos en un estado de desconocimiento que facilite nuestra manipulación. Insisto, a este y al otro lado del nuevo telón de acero. Y este es el verdadero problema estructural que conllevan este tipo de movimientos y lo que nos hace pues a los profesionales de la información, ¿verdad? Pues cada vez que nuestra tarea sea más difícil. Pero bueno, seguiremos haciéndola y en la medida de lo posible pues seguiremos manteniendo esa independencia, aunque en muchas ocasiones, gracias a los insumos y a los inputs que recibamos, pues cada día sea más complicado, ¿no, José Antonio? Sí, muchísimas gracias por toda esa fotografía, Lorenzo Ramírez. Un placer como siempre. Buen día y buen negocio. Gracias a ti, abrazo de business. Un abrazo, 10 y 11 de la mañana. Hay un tuit que está recorriendo